Ecuaciones logarítmicas. Al resolver ecuaciones logarítmicas, generalmente encontramos que la incógnita se encuentra siendo parte del número del logaritmo. Pero es bueno recordar que también esta puede encontrarse haciendo parte de la base del número del logaritmo, de la base de la función logarítmica. Miremos entonces, logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de x a la 2 igual a 0. Tenemos entonces una ecuación logarítmica con dos términos logarítmicos de base 10. Para resolver dicha ecuación, debemos mirar cuidadosamente y analizar qué podemos hacer. Son dos términos logarítmicos que están en la misma base, pero estamos invitados a recordar estos dos términos logarítmicos en qué se diferencian. Miremos el primer término, logaritmo de x al cuadrado. El logaritmo de x por el logaritmo de x es igual a tener la función logaritmo de x elevada al cuadrado. Es decir, este primer término logarítmico, logaritmo decimal de x al cuadrado, es igual al logaritmo de x por logaritmo de x, que es diferente a tener el logaritmo de x a la 2. El logaritmo de x a la 2, en este término logarítmico, el que está elevado al cuadrado es el número del logaritmo x. De esa manera, estamos invitados entonces a recordar que la propiedad del logaritmo en la potencia nos permite bajar a multiplicar el exponente del número del logaritmo, es decir, logaritmo de x a la 2 es igual a 2 veces el logaritmo de x. Pero una cosa entonces es 2 veces el logaritmo de x y otra cosa es el logaritmo de x al cuadrado. Una vez vemos la diferencia, podemos entonces proceder a continuar el análisis de cómo resolver la ecuación. Aplicamos en el segundo término el logaritmo de la potencia y nos queda logaritmo de x. Todo este elevado al cuadrado menos 2 veces el logaritmo de x. Y todo esto igual a 0. Observamos pues que en nuestra ecuación tenemos dos términos logarítmicos y que podemos resolverlo como una ecuación cuadrática o factorizando, y entre los dos términos hay un factor común que es logaritmo de x.
Este factor común, logaritmo de x al cuadrado menos 2 veces el logaritmo de x, sacamos ese factor común y procedemos entonces a factorizar la ecuación. Factor común logaritmo de x que multiplica y dividimos cada término de la ecuación entre el factor común. Así, logaritmo de x al cuadrado dividido entre logaritmo de x nos da logaritmo de x. Ahora, menos 2 veces el logaritmo de x dividido entre el factor común logaritmo de x, nos queda 2. Y de esa manera vamos simplificando nuestra ecuación. Logaritmo de x por logaritmo de x menos 2 igual a 0. Estamos invitados a recordar entonces la propiedad del conjunto de números reales. Si el producto de dos o más factores es igual a 0, entonces se cumple que el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Por lo tanto, en nuestra ecuación podemos afirmar el logaritmo de x es igual a 0 o el logaritmo de x menos 2 es igual a 0. De esa manera, nuestra ecuación se transforma en otras dos ecuaciones, entre comillas, más pequeñas. Logaritmo de x igual a 0. Recordamos que el logaritmo decimal se caracteriza porque tiene una base que es 10. El logaritmo decimal o logaritmo vulgar tiene base 10. Una vez lo recordamos, procedemos entonces a despejar y podemos afirmar 10 elevado a la 0 es igual al número del logaritmo x. Pero por propiedades de potenciación recordamos que toda cantidad real diferente de 0 elevado al exponente 0 es igual a 1. Por lo tanto, 10 a la 0 es 1 y ese es el valor de x. Primera solución. Realizamos un proceso semejante en la ecuación derecha, logaritmo de x menos 2 igual a 0. Primero despejamos el 2 que está restando, lo pasamos al lado derecho de la igualdad a sumar y ahora sí. Transformamos la expresión de la forma logarítmica a la exponencial y decimos 10 elevado a la 2 es igual a x. Sabemos que 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Es decir, hemos encontrado otra solución de nuestra ecuación. X igual a 100. Significa que podemos entregar la respuesta o solución para nuestra ecuación. Y ella es x igual a 1 o x igual a 100. Y de esta manera damos terminada o solucionada nuestra ecuación logarítmica. La invitación a que sigas creciendo, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.